Bueno chicos, volviendo con el tema que estábamos hablando, recordemos que estábamos en el tema, quedamos en la replicación del DNA y ahora estamos entrando a lo que es el proceso enzimático de la replicación del DNA y habíamos hablado de una serie de factores que eran necesarios para describir lo que sucedía. Necesitábamos una hebra molde, necesitábamos desoxirribonucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, y una serie de factores enzimáticos, los cuales se corresponden con las necesarias funciones que tienen que llevarse a cabo en el proceso para que salga lo mejor posible. De hecho, este proceso tiene que salir perfecto porque errores en este proceso pueden llevar fácilmente a la generación de una célula cuyos genes no sean los originales y desencadenar, por ejemplo, un cáncer. Tenemos acá proteínas ligadas a DNA como la proteína DNA A, B y C, y recordando que la proteína B tenía un comportamiento de helicasa, que las helicasas eran las enzimas que cortaban los puentes de hidrógeno que unían las dos cadenas del DNA. También se encontraba la primasa o la proteína DNA G, cuya acción era básicamente sintetizar RNA primers o un cebador cuya función es servir de piso para las DNA polimerasa para que puedan sintetizar las cadenas complementarias. Tenemos las single strand DNA binding proteins o proteínas de unión a DNA monocatenario, cuya función es estabilizar las cadenas libres de DNA, porque luego de que actúe la helicasa las cadenas van a quedar libres y van a tender a unirse. Por lo tanto, estas proteínas las mantienen separadas. Y obviamente tenemos la RNA polimerasa, por su parte, que facilita la actividad de la subunidad DNA-A, la DNA girasa o la topoisomerasa 2 que desenrolla el DNA, la DAM metilasa que metila los residuos 5' en la secuencia donde está el origen de la replicación, específicamente la secuencia GATC, y las enzimas que no están incluidas en este cuadro, como las DNA polimerasa, que las vamos a ir nombrando a medida que vamos avanzando en el proceso, la DNA ligasa, que crea el enlace fosfodiéster en los lugares donde no se encuentra, y otras enzimas que iremos nombrando a medida que vamos avanzando. Acá tenemos un esquema genético acerca del cromosoma de Escherichia coli. Como pueden ver, es bastante complicado en el sentido de la cantidad de proteínas que intervienen en el proceso de mantención, reparación y replicación del DNA. Y la que nos interesan acá, fíjense que en muchos lugares, por ejemplo aquí, aparece destacado RNA polimerasa 3. De nuevo, aquí nuevamente aparece RNA polimerasa 3, RNA polimerasa 2. Estas son las enzimas que van a ir participando dentro del proceso. Fíjense que aquí hay una zona que dice reparación de DNA, que tiene que ver con todos los factores que intervienen en la identificación de un error y la reparación. Acá está la primasa. Y este es muy importante, que es el origen de la replicación. Desde aquí, ya sea en un sentido unidireccional o bidireccional, va a comenzar la replicación del DNA. ¿Cómo lo tenemos aquí? La replicación puede seguir dos patrones. Puede seguir un patrón bidireccional, lo cual quiere decir que la replicación ocurre tanto hacia un lado de la hebra de DNA como hacia el otro, donde se van a confluir cuando termine el cromosoma. O puede ser unidireccional, teniendo el origen aquí y que la replicación ocurre en esa dirección, como está indicado en esta flecha. Acá tenemos un ejemplo de replicación bidireccional que tiene la analogía en esquema y la microfotografía electrónica de transmisión, que es bastante bonita. Y fíjense que la replicación ocurre desde el punto de inicio hacia estos sentidos. Y a medida que va avanzando la replicación se va plegando el ADN por atracción de hidrógenos y otra atracción electrofílica, hasta que finalmente se crean dos cromosomas totalmente nuevos de manera semiconservativa. Recuerden, una hebra antigua y una hebra nueva. Acá vamos a comenzar de lleno lo que es el proceso. Este proceso, como cualquier polimerización, tiene una etapa de iniciación, una etapa de polimerización o de elongación y una etapa de terminación. La iniciación corresponde básicamente al montaje de lo que es el primosoma o todo el cuerpo enzimático y proteico que interviene en la identificación del origen de la replicación, volviendo un poco atrás, aquí, armando todo lo que es las proteínas acá, abriendo el DNA, desenrollando el DNA y iniciando la polimerización dependiendo del sentido que tenga
la maquinaria enzimática. De todas maneras, recuerden que el DNA tiene un extremo 5' en una cadena que termina como un extremo 3', y que en la cadena complementaria a esta hay un parte con 5' aquí en la izquierda y termina en 3' en la derecha. Las polimerasas polimerizan, valiendo la redundancia, de 5' a 3'. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una cadena adelantada o leading strand y una cadena retardada o lagging strand. ¿Qué significa esto? Esta cadena, fíjense que si yo la abro acá, por ejemplo, que aquí yo instaure mi topoisomerasa, la topoisomerasa 2, que aquí yo haya montado mi helicasa, y aquí yo monte mis SSBP, las Single Strand DNA Binding Proteins. Fíjense que si yo me pongo en esta hebra, en la hebra adelantada, el sentido que va a tener mi DNA polimerasa para sintetizar va a quedarle perfecto. Va a tener de 5' a 3'. Por lo tanto va a sintetizar de manera continua. Pero que aquí nos encontramos con el problema de que estoy en 5', 3', estoy al revés. Por lo tanto tengo que fabricar de alguna manera algún arreglo tridimensional y bioquímico para poder sintetizar una hebra al mismo tiempo que sintetizo la adelantada. ¿Cómo funciona esto? En la hebra discontinua o la hebra retardada se van a formar una especie de loops precisamente por el cuerpo enzimático, y la síntesis va a ocurrir de manera discontinua, es decir, se van a formar pequeños fragmentos de DNA que van a ser llamados fragmentos de Okazaki, que van a tener espacio de por medio, que luego van a ser llenados por otras enzimas que vamos a ir destacando a continuación. ¿Cómo es la reacción bioquímica? Verán, acá tenemos nuestro DNA y acá tenemos la hebra molde, que se encuentra en esta zona de abajo, y tenemos la hebra creciente de DNA, que le podemos decir primer, puede ser un cebador, un de RNA, o puede ser un DNA propiamente tal. Y acá están entrando los ribonucleótidos trifosfatados. Recordemos que se utilizan ribonucleótidos trifosfatados al principio para luego quedar como monofosfatados. Fíjense que acá entra el nucleótido con una timina, obviamente por interacción de hidrógeno, y el OH interactúa con este enlace de oxígeno, con el grupo fosfato, y hay una transferencia de electrones. Por lo tanto, acá se condensan dos grupos fosfato que quedan aquí, que son liberados. Esto es lo que nosotros llamamos pirofosfato inorgánico, o PPI. Y acá queda ensamblado el enlace fosfodiéster, 5,3' fosfodiéster, con un OH libre, que es lo que se necesita, como ven acá, para volver a iniciar la adición de un desoxirribonucleótido trifosfatado. Aquí el que va a entrar va a ser una citosina y va a actuar bajo los mismos parámetros para la síntesis de la hebra creciente. Acá vemos un poco lo que es la atracción de hidrógeno que existe entre las bases nitrogenadas, y nos fijamos básicamente que la atracción que existe entre la timina y la adenina calza bastante bien, que está compuesta por dos enlaces de hidrógeno, mientras que la interacción de citosina y guanina está compuesta por tres. Pero si nosotros ponemos el ejemplo inverso, por ejemplo guanina con adenina, que la tenemos acá, guanina con adenina, la dirección de los enlaces de hidrógeno no es adecuada. Si se fijan, este es recto, pero este es un poco oblicuo. Entonces la hebra de DNA va a tender a doblarse y a desnaturalizarse. De la misma manera, si combinamos citosina con adenina, quedan solamente dos puentes de hidrógeno y quedan estas interacciones libres que a la larga van a desestabilizar la hebra. Y timina con guanina lo mismo, queda un grupo amino liberado mirando hacia otro extremo, y quedan estos dos puentes de hidrógeno que al final van a tender a desnaturalizar. No hay una interacción adecuada entre estas bases nitrogenadas. Hay una manera en que una de las polimerasas tiene la capacidad
de poder retroceder y poder corregir el error inmediato. La DNA polimerasa 1, que es esta enzima que tenemos acá, tiene tanto actividad endonucleasa, es decir, actividad polimerasa de adherir nucleótidos, como del proofreading, que es devolverse, sacar lo que puso y poner lo correcto. Veamos un ejemplo acá. Estamos polimerizando una hebra de 5'3' en la dirección que indica la flecha roja, y este nucleótido marcado con C es una forma tautomérica rara de citosina, que se va a parear con adenina. Por lo tanto, va a formarse el enlace fosfodiéster, como habíamos hablado antes, pero fíjense que no hay complementariedad de hidrógeno entre la citosina y la adenina. Por lo tanto, el OH libre va a quedar de una manera orientada espacialmente en que la enzima no lo puede reconocer. Y si el OH libre no está adecuado de una manera correcta, la enzima no puede seguir polimerizando. Por lo tanto, queda frenada. ¿Y qué hace la enzima? Cuando se da cuenta que está frenada, se devuelve en el sentido 3' 5', no de 5' a 3', y se da cuenta que este nucleótido está mal puesto. Por lo tanto, corta el enlace fosfodiéster, deja nuevamente el OH libre y se remueve el nucleótido que no era correcto. Y se vuelve a agregar el correspondiente, que acá era timina. Y así continúa la polimerización sin ningún problema. Acá hay una comparación entre diferentes DNA polimerasas de Escherichia coli, las que yo le hablaba en un principio, la 1, la 2 y la 3, y podemos darnos cuenta que la capacidad que tiene la DNA polimerasa 3 de polimerizar es notablemente superior a la DNA polimerasa 2 y la DNA polimerasa 1. ¿Qué ventaja tiene la DNA polimerasa 1 versus la DNA polimerasa 2 y 3? Que la DNA polimerasa 1 puede devolverse y corregir errores y que son mucho más pequeñas que la DNA polimerasa 3. Todas las enzimas tienen capacidad de polimerizar, y finalmente el número de subunidades que forman a cada uno, la más compleja es la DNA polimerasa 3. Por lo tanto, la principal DNA polimerasa es la polimerasa 3. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fijémonos que en los cebadores, que son secuencias que se agregan en la hebra molde para que se puedan posar encima la polimerasa, puede ser de RNA en el caso de los primers, o de DNA. Es muy frecuente que sea de RNA. Pero cuando retiro esto y sintetizo nuevamente una hebra de DNA, quedan segmentos, quedan muescas que no están. Fíjense que eso no es un enlace fosfodiéster, no está formado. Ahora viene de nuevo la DNA polimerasa 1, y fíjense que la gracia que tiene es que puede retirar el primer, porque una hebra nueva de DNA no puede contener RNA. Retira el primer, lo reemplaza por DNA, y tiene además la capacidad de que puede sellar esta unión. Ahora veremos después que esta unión, esa muesca y la muesca que quedó acá, la realiza una enzima que se denomina DNA ligasa. Esto lo vamos a saltar un poco, no vamos a profundizar en todas las subunidades que tiene la DNA polimerasa 3. Fíjense que algunas tienen capacidad de polimerización, estabilizan el núcleo de la enzima, pueden cortar y unir lo que son segmentos de DNA, pero como les digo, esto no es de importancia para comprender. Las más importantes, que son el núcleo con actividad polimerasa, son la alfa y la épsilon, pero más allá de eso no vamos a profundizar. Esto es lo que yo les decía. Existe el origen de la replicación, que es donde comienza la replicación del DNA, que está identificado por repeticiones seguidas de 13 pares de base, 13 repeticiones seguidas de pares de base, y aquí es donde interactúan las DNA-A junto con todos los otros tipos de proteínas. Fíjense que se forma un cúmulo de DNA-A y se forma un loop, interactuando con el resto del origen de la replicación, que son secuencias consenso, que son señales para estas proteínas. Con ayuda de ATP llega luego la DNA-B o la DNA helicasa y la DNA-C, y cortan los puentes de hidrógeno, y acá se comienza la replicación. Si se fijan, se forma un loop y acá ya está lista la maquinaria para iniciar la replicación. Eso sería lo que es la iniciación. Ahora, visto desde un punto de vista esquemático, fíjense que aquí vemos la DNA topoisomerasa 2, que desenrolló el DNA. Hacia acá está enrollado, pero hacia acá
no está enrollado. Y aquí está puesta la helicasa, es decir, fíjense que aquí no hay puentes de hidrógeno. Aquí hay un primer, ¿se acuerdan lo que yo les mencionaba antes? Esto está formado para que las enzimas se puedan posar de manera correcta. Sin embargo, esta hebra que está abajo es la hebra discontinua. Por lo tanto, la gracia de las hebras discontinuas es que se forman varios primers para que se formen sitios donde la enzima pueda identificar un 5'3' claramente. Y arriba está nuestra hebra adelantada, que no tiene ningún problema porque tiene el sentido de polimerización correcto. Acá lo vemos en un ejemplo. Fíjense que como esto es 3' y 5', cuando yo creo un primer, genero un extremo 3', 5', perdón, genera un extremo 5', 3', y aquí genera un extremo 5', 3'. Por lo tanto, ¿qué tenemos en toda esta zona? Tenemos un segmento 5', 3'. Por lo tanto, la enzima puede fabricar segmentos de DNA que están graficados acá, pero quedan entrecortados. Y esos cortes de DNA que quedan desapareados se conocen como fragmentos de Okazaki. Y aquí tenemos el modelo de cómo en realidad es la enzima. Vemos que es muy complejo, pero vamos a ir analizándolo poco a poco. Acá está todo el sistema de iniciación, la helicasa que abre el DNA. Acá está todo lo que es el núcleo de la enzima, los core. Y nos fijamos que esta es la hebra discontinua, que se forma una especie de loop para poder formar, a través de los primers que se van sintetizando, fragmentos de Okazaki que luego van a ser unidos. Y vemos que la hebra adelantada, que está acá arriba, no tiene ningún problema porque en el sentido de polimerización no hay dificultades. La primasa, que está adherida a este complejo, sintetiza RNA a medida que los va necesitando la enzima, porque esto va avanzando. Es una especie de como nave espacial, no sé si le ven la pinta, pero esto va avanzando. Por lo tanto, ya en una etapa más avanzada se cargan sus unidades beta para poder ir descartando, como se van viendo, distintas subunidades enzimáticas una vez que ya han terminado sus actividades. ¿Y qué vamos a tener al final? Vamos a tener una especie de esto. En la hebra retardada vamos a tener, este es el primer, y esto es DNA, y esto también es DNA, y esto es RNA. Va a venir la DNA polimerasa 1, que es la enzima encargada de retirar el primer, reemplazarlo por DNA, pero quedan estas interrupciones, estas muescas. Y aquí, en uso de ATP, adenosintrifosfato, o un poder reductor que no está reducido, por ejemplo el nicotinamida dinucleótido, la DNA ligasa toma esa muesca y la une. Es decir, con ayuda de lo que es la interacción que habíamos hablado antes de la formación del enlace de 5'3' fosfodiéster, esa muesca desaparece. Y la hebra queda totalmente pavimentada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona la ligasa? De esta manera. Tenemos nuestra enzima que tiene un residuo amino, ¿no es cierto? Y primero lo que tiene que ocurrir es una adenilación de la DNA ligasa, pero con un monofosfato, es decir, con AMP, que viene del uso de ATP. Si retrocedemos acá, gracias al ATP, la DNA ligasa se adenila y se libera adenosín monofosfato más pirofosfato inorgánico. Esta reacción se necesita principalmente porque junto con el ataque nucleofílico del que se realiza al grupo fosfato en la muesca, que está acá, fíjense que aquí tenemos bien amplificado el OH que necesitamos para unir el enlace fosfodiéster, y acá tenemos el grupo fosfato. Esta enzima toma ese grupo fosfato y lo une con ese grupo fosfato que está libre, y luego esta enzima, que vuelve a ser la normal, toma lo que es AMP o adenina propiamente tal, le roba este fosfato y logra unir básicamente lo que es logra restituir lo que es el enlace de fosfodiéster, y acá quedó el DNA sellado. Esto no es muy importante que lo aprendan porque esto es bioquímica, pero les sirve un poco para entender cómo actúan estas enzimas.
Y acá tenemos básicamente las proteínas que están implicadas en los patrones en las horquillas de replicación: la single strand binding protein, la helicasa, la primasa para sintetizar los primers, la DNA polimerasa 3, perdón, la DNA polimerasa 1, la DNA ligasa y la topoisomerasa 2. Esto es para indicarles un poco que el origen en general, acá está el origen de la replicación, y que puede partir en sentido contrarreloj o en el sentido de las agujas del reloj, y que finalmente se van a encontrar con distintas, lo que se denominan trampas, para poder ir estabilizando todo lo que es la maquinaria hasta que las dos se encuentren y queden de esta manera. Acá se van replicando, fíjense que se van a encontrar los dos, se termina la replicación y que gracias a la topoisomerasa 4 se separan los cromosomas, porque aquí quedan, no sé si han jugado alguna vez estos juegos chinos que son como unas argollas, quedan de esa manera, y la topoisomerasa 4 es capaz de desenrollar estos dos cromosomas y separar en dos cromosomas diferentes. Acá tenemos un ejemplo, esto es un antibiograma para establecer la concentración o el efecto que tienen algunos antibióticos en el inhibir las topoisomerasas. Y fíjense que el crecimiento bacteriano ante concentraciones mínimas es bastante abundante versus cuando hay una concentración que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. Lo que yo les decía, este es el origen de la replicación, la secuencia GATC, y está metilada. Entonces luego de la replicación, fíjense que pasamos por todo el proceso y queda una cadena que está metilada, pero la otra cadena nueva no está metilada, y esto se llama un DNA hemimetilado. Pero fíjense que gracias a la DAM metilasa, esa zona que no está metilada se metila, y nuevamente el origen de la replicación, que tiene que estar dimetilado, vuelve a estar dimetilado. Las metilaciones, las hidroxilaciones y las conjugaciones con otras proteínas son básicamente conceptos de la epigenética, que no vamos a profundizar en este tópico. Bueno, hemos introducido un montón de conceptos y un montón de materia que es bastante compleja. Tómense un tiempo imaginándose que están tomándose un rico trago, una rica bebida en esa hermosa playa que vemos acá. Yo no tengo la suerte de estar ahí, pero nos veremos en un tercer video para terminar los mecanismos de reparación del DNA y para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Nos vemos en una próxima y descansen un poquito.